Es que te quería preguntar si esta clase si nos vas a decir lo de la exposición que tú ahorita nos dijiste, lo del pantallazo. Esta tarde subo, ahorita por ahí tipo 4 o 5, subo el video que siempre subo a NormaClick, explicando cómo se tiene que hacer la tarea, ¿listo? Bueno, profe. ¿Listo? Listo. Listo. Presente mi presidente. Gracias, Camila. Ok. Hola. ¿Sí era Camila? ¿O quién era? No, profe. Ismael. Ah, ok, bien. Ana María, ¿vas a decir algo? No, profe, se me olvidó bajar la mano. Ok, listo. Eh, Valentina, cuéntamelo. Y profe, era para decir que ese experimento, gracias a ese experimento, encontraron el aminoácidos, los aminoácidos. Y gracias a ese experimento les dieron a Miller y a Uri un gran reconocimiento en el lugar de la medicina. Excelente. Muy bien. Eso va a ser muy importante. ¿Listo? Ya lo decíamos la clase pasada, ¿no? Porfa, los micrófonos, amigos. Alguien. Bien. Entonces, la clase pasada nosotros veíamos un poco este experimento. Más o menos fue algo así lo que ellos hicieron. Entonces, lo más importante de este experimento es que, bueno, digamos que tenía diversas formas de realizarse según el montaje de vidrio, pero comprobó que se podían, o sea, digamos, lo que se quería probar inicialmente era comprobar un poco la teoría de Oparín, pero realmente lo que comprobaron fue que ya lo decía la compañera, Aminoácidos. Aminoácidos. fue que existían aminoácidos, ¿no? Entonces, los aminoácidos van a ser muy, 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 muy importantes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de aminoácidos, nuestro cuerpo tiene aminoácidos, ¿no? Entonces, los aminoácidos van a ser, eh, digamos que, muy esenciales. Yo les decía a ustedes la clase anterior que estos aminoácidos, ¿cierto? A ver, que estos amigos que estaban creando, ¿cierto? Nuestra, nuestros o estos aminoácidos iban a permitir, a ver, venga acá, iban a permitir, esperen un momento, ya, iban a permitir reconocer que esto se podía crear de forma artificial, ¿no? De forma artificial. Antes se creía que eso no se podía, o sea, eso era algo que solo los seres vivos podían hacer, pero cuando llega esto, ¿cierto? Cuando llega esto, pues claro, se dan cuenta sí, que sí se podía crear aminoácidos. Entonces, la creación de aminoácidos va a ser muy importante porque, como yo les decía también, mm, permite que se dé un mm, tratamiento nuevo a muchas enfermedades, sobre todo genéticas, ¿listo? A muchas enfermedades. Entonces, Nicole me dice acá para la medicina, claro. O sea, es un tratamiento increíble a muchas enfermedades, sobre todo genéticas, es decir, muchas personas pudieron encontrar ya a partir de eso un tratamiento para sus enfermedades, pero lo que quería Miller y Urey era demostrar la teoría de Oparín. Sin embargo, podemos decir que lo lograron en cierta medida. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Profe, ¿puedo yo? Sí, dale.
Porque, como tú dijiste, nosotros estamos, bueno, tenemos una gran cantidad de aminoácidos y fue un gran descubrimiento porque se creía que solo estaban los seres vivos. Entonces, en cierta parte también afirmó la teoría de Oparino. Ujú. Muy bien. Entonces, sí, Oparin decía que cuando se creaban bueno, cuando sucedía todo esto, se formaban unas burbujitas llamadas ¿cómo? Aminoácidos. No, Coacervados. coacervados. ¿Listo? O sea, eh, los coacervados van a ser de la propuesta que hace Oparin. Es decir, cuando Miller y Urey hacen esta propuesta también, era para comprobar que sí existieran los coacervados o que sí se formaban de esta manera. Pero lo que encontraron fue mucho mejor que los coacervados, son aminoácidos. Entonces, es mucho más interesante porque nosotros estamos hechos de aminoácidos. Entonces, quiere decir que probablemente, según la teoría de Oparin, así fue como se inició eh, la vida en el planeta. ¿Sí? Así fue como empezamos a aparecer los seres vivos en el planeta. ¿Listo? Entonces, nosotros teníamos en la imagen, esto para que no se les olvide, esto del experimento de Miller y Urey, pero entonces nosotros en el planeta, ¿cierto? Volvemos a buscar lo mismo y era la Tierra primitiva, ¿cierto? Y entonces puede ser que en esa tierra toda hostil, en esa tierra donde probablemente parecía que no podría existir vida, sí se generaron las condiciones para crear aminoácidos. ¿Listo? Bien, ahora, después de eso, nosotros hablamos de nuestra amiga, el primer ancestro, el primer ser vivo, ¿cierto? Que, que se le da ese nombre, o sea, fue el primer ser vivo que dio origen a todo lo que nosotros somos en este momento, o sea, se lo debemos a ella. Si los seres vivos existimos todos, es gracias a Luca. Pues vamos a ver una cosa. ¿Por qué se lo debemos gracias a ella? Miren, este es un árbol, bueno, un pequeño árbol que explica los grupos. Miren esto. Entonces, miren lo que hay ahí. Tenemos a Luca, o sea, la primera bacteria que existió y que dio origen a todos los seres vivos. Dio origen a los procariotas. ¿Cuáles son los procariotas? ¿Cuáles son los procariotas? Hola, Profe. No me acuerdo bien si son los que no tienen, pues no me acuerdo bien. ¿los que no qué? Las que no tienen núcleo. Muy bien. Primero, no tienen núcleo, son muy pequeñitas además. ¿Listo? Nicole, ¿vas a decir algo? Era lo mismo que Sara de núcleo celular. Ah, ok, bien. Listo. Pero miren que las bacterias y las arqueas van a tener también este tipo de células, ¿no? La célula procariota es mucho más pequeñita, ¿listo? Es mucho más pequeñita. Eh, y va a permitir, ¿cierto? Va a permitir que se creen, que se originen todo el resto de seres vivos, como nosotros, ¿listo? Entonces miren esto, tenemos bacteria, las arqueas, que son procariotas, y en el último grupo, las eucariotas. Si ven esas rayas como rojas y azules y todo eso se llama un árbol Sí, profe. filogenético. Eso se llama un árbol evolutivo, un árbol filogenético, ¿listo? Entonces, eso es la evolución. O sea, la evolución no es como, digamos, por ejemplo, si nosotros buscamos evolución, a ver qué cosas nos van a salir. Miremos a ver. Miren, la evolución
nos la muestran así. Así no es la evolución. ¿Listo? O sea, no, así no fue. Y mucho menos así. ¿Sí? Eso parece como que así pasamos por todos los grupos y el último es el humano. No, la evolución es mucho más compleja que eso. La evolución es más o menos como esto. No, ya les muestro como que más. Más o menos como esto. ¿Qué quiere decir esto? Ya se los explico. Listo. Miren esto. En este punto de acá, vení, ya lo señalo. En este punto de acá, ¿quién estaría? Luca. Muy bien. Luca. Luca. Es la que origina todo. Cuando aparece Luca, que es la primera bacteria, ¿cierto? Mm, se empiezan a dividir, esta bacteria se empieza a dividir y empieza a generar muchas más, ¿listo? Entonces, cuando se empiezan a dividir entre estas, digamos, por ejemplo, hay unas bacterias acá y otras acá, parecidas a Luca, unas empezaron a tomar forma de bacteria como tal. Otras empezaron a volverse parecidas a las arqueas, que son bacterias también, pero que tienen una estructura mucho más grande, con organelos celulares, etcétera. Y por último, algunas otras bacterias empezaron a modificarse hasta convertirse una célula. ¿Una célula qué? Eucariota. ¿Listo? Eucariota. Muy bien, excelente muchachos. Entonces está la célula eucariota ahí. ¿Listo? Esa célula eucariota va a tener ciertas características y es que va a permitir que los animales, perdón, que los seres vivos formen una cosa que se llaman tejidos. ¿Qué son los tejidos? Hola, ¿están ahí, amigos? Hola. Estamos aquí, profe. Aquí con vida. Hola. ¿Hay alguien aquí con vida? Sí. Sí. Estamos bien ¿Hay alguien vivos. aquí? Listo, ya. Ya sabemos que estamos vivos. Ahora, con esa energía, responde a la pregunta. ¿Qué son los tejidos? ¿Qué es un tejido? Profe, Ay, ahí sí se quedan callados. Ah, dime, dime. Ahora sí. Pues los tejidos son los que están formados por las células, ¿no? Listo, muy bien. Ahí vamos bien. Nicole, Sí, señor profe, es un grupo de células. Y listo. profe, ¿te puedo decir otra cosa? Claro que sí, mi amor. Profe, es decir que esto significa que entre más complejas sean, son más evolucionadas. No, mi amor. Bueno, qué bien que haces esa aclaración, ¿listo? Y esto lo voy a aclarar un poco. No hay seres vivos más evolucionados que otros, ¿listo? No hay. A menos que ese ser vivo ya no exista, o sea, se extinguió. Por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente, que es, acá yo al lado de mi casa tengo un parque, por tanto hay pasto. ¿Qué es más evolucionado? ¿El pasto o yo? ¿Ustedes qué dirían? El El pasto. ¿Por Que va qué? creciendo. Listo. Y ya, pero es que nosotros, pues podríamos decir que nosotros, pero eso sería erróneo, gracias a lo que tú nos dijiste, que no hay seres más evolucionados que otros. listo. Muy bien, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué creen eso? O sea, ¿por qué cree que el profesor Miguel se pone a decir esas cosas? Profe, Dime. yo pienso que tú nos dices eso, ya que nosotros nos tomó años, pues estar donde estamos, entonces quiere decir que fuimos evolucionando casi al mismo tiempo. Mm, pero lo que nos hace, por lo que yo les estoy diciendo, que no somos más ni menos evolucionados, ¿cierto? Es porque sencillamente todos
los seres vivos que están alrededor de nosotros están sobreviviendo a las mismas condiciones. ¿Listo? Es decir, si ustedes tienen el pasto acá al lado, si ustedes tienen un perro, un gato o lo que sea que tengan al lado, esos animalitos, esos seres vivos, esas plantas y incluso las bacterias que tenemos dentro, están sobreviviendo a las mismas condiciones. Estamos todos ante la lluvia, estamos todos ante el sol. Lo que pasa, lo que cambia es que cada ser vivo buscó o encontró una estrategia diferente para sobrevivir. Pero no hay un ser vivo más evolucionado que otro, a excepción de que ya esté extinto. Por ejemplo, como los dinosaurios. ¿Quién es más evolucionado? ¿El humano o los dinosaurios? El humano, porque el Humano. humano no se ha extinguido. No sé, no, sí, no sé. Humano, profe, porque es más racional. No, no por lo racional. No, no lo racional. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el pensamiento? Es una estrategia que logró el humano para sobrevivir. Esa es la razón. Pero mira las plantas, por ejemplo, las plantas lograron generar fotosíntesis, o sea, crear glucosa a partir de la luz. Eso es una adaptación tremenda, pero ninguno de los dos es más evolucionado. En el caso de los dinosaurios, obviamente nosotros somos más evolucionados porque los dinosaurios no se adaptaron y murieron, pero es porque ya están extintos. ¿Listo? Bueno, miremos acá a ver qué me escriben. Una mejor adaptación. Claro, nosotros nos logramos adaptar, pero nosotros también podemos dejar de existir y cuando eso llegue a pasar, porque llegará un momento que nosotros ya no existamos más como raza humana, como especie, perdón, llegará un punto donde ya no existamos, ¿sí? Porque el universo se va a acabar, que porque el sistema solar se va a acabar, como sea lo que se necesite. ¿Listo? ¿Está ahí bien? Sí, señor, profe. Sí, profe. Sí, querido profesor, se dice. Ah, Sí, querido profesor. eso, así No posible. se apure. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver que los diversos procesos de evolución dependen muchísimo de los cambios que ha tenido la Tierra. Entonces, imagínense, vamos a ver lo siguiente. Ya acá grandes, vamos a poner grandes extinciones. La extinción de los dinosaurios, ¿cierto? No fue la única extinción que ha existido, sino que a lo largo de la historia de la humanidad han existido más o menos, creo que son sí, cinco grandes extinciones. Es decir, muchos seres vivos ya han muerto en grandes cantidades, ¿sí? Han muerto en grandes cantidades. Dime. Yo me acuerdo de dos. La del mamut Ujú, y pero la esa, del dodo. bueno, digamos que la del mamut como tal no se considera una gran extinción. Ahora, ¿No? ¿por qué? Porque para que se considere una gran extinción es que casi que toda la vida de la Tierra desaparece. En cambio, cuando estaban los mamuts, pues solo desaparecieron algunos animales como los dientes de sable, como los mamuts, ¿cierto? Fueron los que fueron desapareciendo. ¿Listo? Pero esa no es considerada eh, como una gran extinción. En este momento, en este preciso momento de nuestras vidas, nosotros estamos generando la sexta extinción. Es la primera vez que durante la historia de la vida se da una extinción por una especie, en este caso los humanos. ¿Listo? Entonces miremos esto. Esto es algo que lo debemos anotar, por supuesto. Esto es algo que lo debemos anotar. Y es que vamos a tener, por ejemplo, en esta imagen, vamos a tener un poco como explicado en porcentajes, cuál fue el nivel de extinción, ¿cierto? Que dio para que empezaran a desaparecer muchas especies, ¿listo? Entonces miren esto. La Profe, una primera, pregunta. dime.
¿Es posible que algunos pocos dinosaurios sigan vivos? Claro, claro que sí. Dinosaurios vivos, las tortugas, los cocodrilos, No, o sea, aún sí se adaptaron. Ah, bueno, sí, sí, es cierto. sí, ¿No? claro, las Profe, tortugas. Ah, bueno, sí. Sí, ya, sí, sí, claro, las tortugas, los Las cocodrilos gallinas. y los Profe, pájaros. Todas las aves son derivados directos profe. de los dinosaurios. ¿Listo? Dime. Pregunta, pregunta. Supuestamente que habían encontrado un fusil con piel completa y todo, y que van, bueno, supuestamente lo que ya estaba leyendo por ahí por Google, que había aparecido un cuerpo así con esquemas y todo eso de un dinosaurio y que iban a coger por ahí un animal vivo y le quitaban por ahí el corazón y que se le van a poner al dinosaurio este a ver si podría revivir. No, 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 no funciona así. La cosa no funciona así, ¿listo? Es más difícil de lo que parece. Para revivir o para recrear un dinosaurio, eh, realmente es muy complejo porque, pues, Me acuerdo que regresaron un triceratops, ujú, pero, o sea, un triceratops, o ujú. sea, y pues se murió. Claro, eso es lo que probablemente va a pasar, ¿no? ¿Y por qué va a pasar eso, profe? Pues porque estos animalitos no están adaptados, ¿sí? Para el ambiente que tenemos hoy día, el tipo de oxígeno que tenemos, la cantidad de oxígeno, de gases de carbono. Entonces, si nosotros reviviéramos, entre comillas, eh, un, a un dinosaurio en este momento, pues digamos que revivirlo, bueno, clonarlo sería realmente la palabra, clonarlo, pues va a ser muy difícil, ¿listo? Listo. Listo, listo, bien. Entonces, empecemos acá. Eh, Vamos a ver primero las grandes extinciones, pero las vamos a ir viendo al tiempo con los periodos que la Tierra empezó a vivir. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá eras geológicas. ¿Se han escuchado eso? Eso lo ven un poco también en sociales. Sin embargo, en sociales lo ven más o menos para entender la formación de los continentes. Eso se llama geografía. profe, Hola. Nosotros estamos viendo prácticamente el mismo tema con el profe de sociales. Sobre la evolución estamos viendo. Sí, pero ustedes con él ven la evolución del humano. ¿Listo? Ujú. Conmigo también vamos a verla, por supuesto, pero principalmente vamos a ver cómo van apareciendo todas las especies. ¿Listo? Profe, Entonces, una pregunta. dime. O sea, perdón, pero puedes buscar, es que no sé cómo explicártelo. O sea, una imagen de Luca o algo así. Bueno, no hay imagen de Luca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué No, o no? sea, A ver, digamos que esto es Porque, o Luca. sea, Luca ya está muerto, o sea, Luca existió hace millones y millones, 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 millones de años. Las imágenes que pueden salir son generadas por computadora. Muy bien. profe, o Sí. sea, este es Luca, ¿cierto? Este Ajá. es Luca. Sí, digamos que sí. Entonces, ya que de ese Luca salimos todos, dicen en ciencia, o sea, en términos científicos, o sea que animales, gatos, personas, plantas salieron de Luca, ¿cierto? Sí, miles de millones de años después, sí. Entonces, la pregunta que tengo, no sé si está correcta, Dale, es que dale. somos primos de animales, digamos así, Somos ¿Sí? animales. Es que Los humanos somos animales. o digamos primos de las plantas. Claro, todos tenemos un origen en común. O sea, lo que pasa es que ya nos hemos alejado mucho. Ya nos hemos alejado demasiado, pero claro, en algún momento tuvimos un ancestro en común que se llamaba Luca, todos. Entonces, claro, estamos emparentados, claro que sí, pero depende en qué nivel. Digamos, si lo miramos hoy día, el humano respecto a una planta, pues es difícil encontrar hasta qué punto estaban unidos. ¿Sí me entiendes?
Pero claro, en